vamos a hablar con Carolina Moisés, que es presidenta del bloque de Convicción Federal, vicepresidenta del Senado, en una semana que fue realmente muy movida en el Congreso, vinculado obviamente a toda esta situación que contábamos hace un ratito del jefe de gabinete Manuel Adorni, y ya la tenemos a Carolina en línea. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días, gracias por atendernos este domingo. Buen día, ¿cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ustedes acordaron una sesión, prorrogar la sesión que iban a tener esta semana pasada para la semana que viene, y una interpelación para el 2 de julio, ¿puede ser? Así es. Teníamos prevista la sesión convocada desde la semana anterior con un temario que de lo que teníamos pendiente, Ujú. el ascenso de los cancilleres de Cancillería, algunos acuerdos de jueces y el proyecto de propiedad privada, Ujú. que está bastante debatido, Sí. cuestionado, incluso no hay consenso, digamos, con ese proyecto. Pero bueno, claramente, digamos, toda esta escalada con el problema de Adorni ha precipitado que la agenda del Senado se modifique con los distintos pedidos de, de interpelación que se presentaron la semana pasada. Y bueno, esto nos puso en alerta la necesidad de que recalculemos todo lo que teníamos previsto. Ujú. Así que, como bien vos dijiste, hubo una labor parlamentaria en el cual su acta organizamos y ordenamos toda la sesión que viene para el día jueves, donde el primer punto del orden del día es tratar las interpelaciones, los proyectos de interpelación, digamos, que es el paso previo a la moción de censura. Ujú. Carolina, ¿crees que existe la posibilidad real, digamos, de que efectivamente estén los votos para esta interpelación y después la moción de censura? Por lo menos para la interpelación, yo creo que con seguridad, por lo que expresaron ya casi todos los bloques, Ujú. vos podés ir tomando la temperatura de la molestia, del enojo que hay con respecto a este tema. Para nosotros esto es un problema del Poder Ejecutivo, debería Claro. resolverlo el Poder Ejecutivo, o funcionario debiera haber renunciado, comprendiendo el nivel de daño que está generando, no solamente a su gobierno, sino el nivel de daño que le está generando al país, y el nivel de rechazo que tiene de todos los argentinos y argentinas. Ujú. O bien el presidente debería exigirle su renuncia. Como ninguna de estas dos cosas pasan, bueno, terminamos involucrados desde el Senado con este resorte que nunca se utilizó, y es la primera vez que vamos a tomar una decisión como esta. Ujú. Con respecto a los números, son 37 voluntades, la mayoría absoluta, la mitad más uno del Senado. Entiendo que por lo que hemos discutido y hemos analizado durante el miércoles y el día de ayer, el día jueves, digamos, debería haber 37 votos para avanzar con la interpelación. Ujú. Eso significa que aprobaríamos la interpelación el jueves, se le da 7 días, tiene que presentarse a ser interpelado en el recinto. El 2 quedaría como que en el calendario, Ujú. y una vez que se produzca esto, ya después pasa la etapa de si se aprueba o no la moción de censura, y que sería básicamente que deje de ser jefe de gabinete. Ahora, vos mencionabas recién, Carolina, que esto lo tiene que hacer, digo, es un problema del Poder Ejecutivo. Da la sensación que con esta prórroga, el mensaje justamente que se envía a Casa Rosada es, bueno, o lo echan o renuncia, digamos. O sea, la solución la tienen ustedes, ¿no? Más bien sería o lo echan, o renuncia, o los echa el Senado. Claro. Obviamente que una vez que pase el Senado tiene que ir a la Cámara de Diputados. Ujú. Esto está establecido en la Constitución Nacional, Sí. de que una moción de censura debe pasar por las dos cámaras, ¿no? Ujú. Ahora esto es Eh, algo que nunca pasó en la Argentina, ¿no? Nunca, nunca. Esto está establecido en la reforma de constitucional del Ujú. 94, que es donde se crea la figura de la jefatura de gabinete, y ahí se establece el artículo 101. Te lo recomiendo que lo leas, ¿no? Sí. Porque es muy clarito y es muy comprensible. Ujú. Este,
Hola, hola. Sí, te escucho, ¿eh? Te decía, es muy clarito y es muy comprensible, pero al mismo tiempo, como nunca se utilizó, tampoco se reglamentó. Claro. Entonces, básicamente, el jefe de gabinete tiene que ir a dar su mensaje de gestión una vez al mes en cada, intercalado en cada cámara, cosa que no pasa, pero en el mismo artículo se plantea esto, ¿no? O sea, puede ser interpelado por el Congreso Nacional, debe hacerlo por la mayoría de los votos, y una vez que pasa la interpelación, puede haber una moción de censura que debe ser aprobada por ambas cámaras. Ujú. Y ustedes, Carolina, en lo que tiene que ver con la moción de censura, ¿ustedes también aportarían los votos? Supongo que en la interpelación vos me decís que sí, que hay un acuerdo entre los bloques. Si esto pasa, digamos, si hay que ir por la moción de censura, ¿ustedes apoyarían en Convicción Federal? Nosotros creemos que hay que cumplir todo el proceso. Esta es la primera vez que se produce, y por lo tanto también tenemos que ser cuidadosos en la puerta que estamos abriendo para, Ujú. para futuros procesos, ¿no? Tampoco podemos cometer errores en ese sentido, Ujú. porque te decía que si bien el artículo constitucional es muy claro, esto no está reglamentado. Claro. Incluso lo hablamos en la labor parlamentaria, la necesidad de, pasada esta crisis de Adorni, y Ujú. sentarnos a analizar y reglamentar, digamos, ese artículo para que quede bien en claro el procedimiento. Ujú. En el mismo caso, creo que esa decisión sobre la moción de censura la tomaremos en el momento que haya que tomarla, digamos. Me Ujú. parece que adelantar una posición respecto a eso es pasar por encima, digamos, del proceso. Claro. Este señor tiene que ir y dar explicaciones. No, no, yo en esto he sido muy fuerte y dura, digamos, en los debates que se produjeron la semana pasada, digamos. Adorni mandó un mensaje al Senado oficial diciendo que se iba a presentar el Ujú. 2 de julio a dar Exacto. el informe de la Nación. Esto nosotros no lo aceptamos de ninguna manera. O sea, de ninguna manera podemos legitimar que este señor vaya y se siente ahí a hacer de cuenta que no pasa nada, eh, y a dar un informe que realmente no tiene la legitimidad para hacerlo. Ujú. Tendrá, digamos, la responsabilidad del cargo, que claramente es un irresponsable, porque si se parara en esa responsabilidad, pues ya debería haber renunciado hace tiempo. Ujú. En segundo lugar, creo que el gobierno estará funcionando porque se activan otros resortes y porque el gabinete por sí mismo y la facultad que tienen los ministros permite que el gobierno igual siga adelante, pero nadie puede creer en este país que Adorni esté trabajando, o sea, o que esté concentrado en llevar la administración nacional, de ninguna Ujú. manera. En tercer lugar, una persona tan cuestionada como esta, y con que cada vez que abre la boca, en vez de aclarar, oscurece, y pues más bien que no puede pensar que nosotros vamos a aceptar que nos explique, a ver, cómo va las políticas públicas nacionales, ¿no? Exacto. Vos decías, mencionabas recién que obviamente la situación de Adorni complica la gestión del gobierno. Complica también la gestión, digo, del Ejecutivo, o el envío de proyectos, o el tratamiento de proyectos del Ejecutivo, también de la oposición. Supongo, en el Congreso, digo, los planes del gobierno están congelados en el Congreso básicamente por esta situación. Mira, nosotros hemos seguido trabajando muchísimo. Digamos, de esta misma semana hemos tenido el plenario de biocombustible, Ujú. queremos sacar esta ley, hay un proyecto nuestro y un proyecto de los senadores oficialistas. Se ha dictaminado Jarrasca. Sí. Nosotros como Convicción Federal vamos a hacer un dictamen de minoría porque entendemos que es como una trampa esa hojarasca, ¿no? Típica de las cosas que hace Sturzenegger, en el cual, digamos, es verdad que hay muchísimas leyes que son obsoletas, que no se aplican, que tampoco molestan, digamos, o sea, Sí. es medio ridículo decir, bueno, sí, ahí están, pero nadie las aplica, y sí, bueno, derogalas, sí, listo, si querés la derogamos, digamos, pero básicamente no es que se genere un daño, ¿no? Es como que dicen, hay un montón de leyes que molestan, no, no molestan nada, digamos, pero bueno, quieren que se deroguen, perfecto, nosotros vamos a hacer un dictamen donde van a estar las leyes que efectivamente quedaron obsoletas o ya están modificadas por otras leyes Ujú. o han pasado, digamos, la tecnología y las nuevas metodologías han superado, digamos, ya lo que se establecía en aquellas. Ahora, tampoco se puede tapar con ese justificativo
o algunas leyes que son claras que las quieren voltear, digamos, arrasando en el general, ¿no? Entonces hay algunos temas como la ley de fomento a la música argentina, como la ley del teatro, como la ley de la cartografía nacional, donde establece cuáles son las pautas de las publicaciones de los mapas que se tienen que publicar, digamos, en el caso de Argentina, con el tema de soberanía, Malvinas, la plataforma marítima y la Antártida es muy importante. Entonces nosotros vamos a hacer un dictamen de minoría en ese sentido. Sí tenés paralizado algunos otros temas que son iniciativa del gobierno, pero digamos de ninguna manera es que el Senado dejó de trabajar, ¿no? Perfecto. Ahora, Creo que, sí. que el gobierno está muy entrampado con esto, por eso es incomprensible que hasta este punto no renuncie. ¿Y por qué lo sostiene el presidente? Mira, yo creo que el presidente tiene, digamos, un espíritu un poco paranoico, ¿no? Como si esto fuera una operación, como si los medios hubieran montado esto. Y la verdad es que tiene una gran contradicción, no solamente Milei, digamos, profundamente Adorni, ¿no? Que se paraba todos los días a hacerse el juez sobrenatural de la moral argentina, atacando a cada uno de los que opinaba distinto, tratándolos de inmorales, ¿no? A ustedes, a los periodistas, a nosotros los políticos, a la gente, a los artistas. O sea, realmente creo que el mayor problema de Adorni es, primero, la estupidez. Ese es el mayor problema que tiene. O sea, es una persona realmente que no se da cuenta del nivel de la combinación de la ignorancia con la soberbia y termina dando este grado de estupidez que cree que lo que hace está bien, pero te decía, y cada vez que abre la boca la empeora. Yo creo que ni Adorni ni el presidente se dan cuenta que en realidad Adorni está, viste, como esos pacientes que dicen los médicos, una falla multiorgánica. O sea, ya no le funciona el hígado, no le funciona el riñón, no le funcionan los intestinos, no le funciona el cerebro, y básicamente no hay forma de curar a este enfermo, está en terapia intensiva, y lo único que hay que decidir es cómo y cuándo y quién le corta el respirador. No tiene salida, lo que digan son excusas, y lamentablemente, bueno, será el Senado el que tenga que tomar la decisión, digamos, en este sentido, porque quienes son responsables de esto no la toman, ¿no? ¿Hay alguien dispuesto, digo, entre los senadores con los que vos charlás en general, digamos, a levantar la mano en el Senado para sostener a Adorni, digo, en el humor, en el clima que vos encontrás en el Senado? Mucho se menciona también el caso Cuadra, cómo fue ganando fuerza hasta que Cuadra terminó corrido. Digo, ¿vos crees que hay alguien que lo puede sostener, incluso en negociaciones, por las negociaciones del gobierno con los gobernadores? Mira, no te puedo adelantar cómo van a actuar los demás porque de alguna manera es un poco impredecible. Sí te puedo confirmar que hay un nivel de molestia, de enojo, de hartazgo también entre los senadores de todas las bancadas, que bueno, obligó a que suspendamos esa sesión y bueno, pongamos como prioridad en la agenda parlamentaria este tema, ¿no? O sea, es muy incómodo que nos pongan a nosotros en este lugar cuando los responsables sobre este desmanejo, sobre esta situación, digamos, son 100% los del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso sí te lo puedo aclarar. De ahí, sí creo que, bueno, los libertarios puros están entre la espada y la pared, digamos, no tienen cómo defenderlo, no tienen forma de argumentar, ni siquiera encuentran excusas, digamos, para hacerlo. Por eso es que avanzamos con esto, ¿no? Y no es que se le dio un tiempo más al gobierno, te soy sincera, teníamos programado una sesión de una manera y teníamos que modificar todo, entonces por eso es que se pasó para el jueves que viene, digamos, porque también es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Y en todo caso, si se quiere interpretar que se le dio un tiempo mayor al gobierno, tampoco es dañino, es decirle, bueno, muchachos, o sea, o lo sacamos ustedes o lo sacamos nosotros, ¿no? Claro. Carolina, te hago la última agradeciéndote que nos hayas
digamos, atendido esta mañana. Corría el rumor, digo, el gobierno dejó correr el rumor y también se corría en el Senado, por lo que me contaron algunos de tus colegas, de que si la decisión de los senadores o del Congreso en su totalidad era terminar desplazando a Adorni con una moción de censura, el gobierno lo iba a desplazar y después lo iba a volver a tomar, Milei. ¿Vos eso es posible? ¿Cómo lo vería, digamos, el Congreso? Mira, vos sabés que hay una discusión respecto a esto, ¿sí? Ujú. Porque en realidad nosotros entendemos eh, que si una o las dos cámaras rechazan la moción de censura, el funcionario puede permanecer en el cargo, ¿no? Sí. Pero si ambas cámaras aprueban la moción de censura por mayoría absoluta, estos son 37 votos en el Senado y 129 votos en la Cámara de Diputados, el jefe de gabinete debe dejar el cargo y la Constitución en realidad no prohíbe expresamente que el presidente pueda volver a nombrarlo. Ujú. Ahora, si realmente lo vuelve a nombrar, sería un funcionario absolutamente inútil, digamos. No sé si me explico. Sí, A ver, totalmente, claro. la Constitución no lo prohíbe, pero básicamente, ¿para qué te serviría un Adorni de jefe de gabinete después de una moción de censura? ¿Para qué te sirve ahora, de hecho, no? Yo creo que no hay ningún ministro que tome la palabra de Adorni como órdenes o instrucciones, más allá de que tenga las facultades de hacerlo. Creo que no tiene credibilidad como vocero ni como interlocutor de gobierno con ningún sector, interno ni externo. Creo que no están midiendo ni siquiera el daño que le hacen a la Argentina afuera, ¿no? En el Ujú. exterior, me parece que el único que mide eso es Todo Caputo, ¿no? Porque debe estar recibiendo, digamos, este desastre en la voz y en la visión de, bueno, los supuestos inversores externos que tienen que venir a Argentina o de los organismos internacionales de Ujú. crédito, o de cualquier organismo internacional, porque, a ver, los argentinos por ahí no tomamos en la medida que el jefe de gabinete para el resto del mundo, en otros países, es una figura realmente muy importante, como si fuera el premier, como si fuera el primer ministro, ¿no? O sea, el presidente tiene alguna función, el primer ministro en general es el quien tiene la responsabilidad de la gestión de gobierno global, ¿no? Entonces, esta crisis está pegando adentro del país, pero también hoy afuera del Ujú. país, y estamos pasando vergüenza, cosa que a Milei no le preocupa, yo creo, ¿no? Porque esto de pasar vergüenza. Claro. Carolina, muchísimas gracias por estos minutos este domingo a la mañana con NBA. Un placer charlar con vos. No, el placer es mío, muchísimas gracias, quedamos en contacto, que tengan una linda tarde. Totalmente. Fue Carolina Moisés, presidenta del Bloque de Convicción Federal y vicepresidenta del Senado.